Hoy tenemos un tema y los saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de semana.com, a través de todas nuestras redes sociales, con un tema que es muy polémico, que pasa de ser un tema netamente jurídico a un tema de, yo diría que de interés público, un tema que tiene tantas aristas en el tema jurídico como en el tema político y que tiene repercusiones en el tema jurídico y en el tema político. Y les hablo del caso de Andrés Felipe Arias. ¿Y de qué se trata? Es una tutela interpuesta por el exministro Andrés Felipe Arias donde pide que no se vulneren sus derechos a una doble instancia. Tenemos invitados de lujo. Les estoy hablando de Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Les hablo de Jaime Lombana, penalista supremamente reconocido en el país, como Iván Cancino, como Luis Felipe Henao, exministro, en fin, también penalista. Así que aquí estamos hablando con gente que sabe. El hecho de que se hayan fallado varios casos o plurales casos, como lo dice el doctor Arrubla, que 150, 200 casos, y respetando una garantía de rango constitucional y respetando lo pactado por Colombia en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Interamericana de Justicia, y respecto del debido proceso, debemos decir que es una afrenta precisamente a esas garantías judiciales que todos tenemos que tener respecto al derecho. La Constitución colombiana es muy clara y la Corte Constitucional ha sido muy clara en precisar que dentro del principio fundamental del debido proceso está el derecho a apelar la sentencia condenatoria en lo penal. Así también lo contempla el artículo 31 de la Constitución Política. De tal manera que me parece a mí, entre otras, importante señalar que la sentencia de Andrés Felipe Arias tiene un salvamento de voto muy importante también, y esa es prueba disuasiva para la audiencia de semana, Vicky, que hubo un salvamento de voto que considera que hubo puntos sustanciales y procesales que no compartió con la mayoría de quienes condenaron a Andrés Felipe Arias a esa pena tan exorbitante, tan desbordada que se le condenó. Pues es prueba de que cualquier colombiano, no es Andrés Felipe, cualquier colombiano, cualquier ciudadano del mundo debe tener derecho a una segunda instancia. Acá no hay que manosear a la justicia. Acá lo que primero que hay que hacer es despolarizarlo. Y el despolarizar significa desarizar este proceso. Con esto, para llegar a la conclusión, que no puedo acompañar al magistrado Arrubla. No lo puedo acompañar porque lo único que está pidiendo la familia de Andrés Felipe Arias es justicia. Y justicia significa, en lo que nos enseñaron en la universidad, el poder tener derecho a una institución universal que es la doble instancia. Si la justicia está violando derecho fundamental, no está haciendo justicia. El país debe entender que este no es un tema de colores políticos o que las garantías son de izquierda o de derecha. Las garantías son de todos. En este caso, quien lideró esta lucha fue Andrés Felipe Arias y su defensa de manera clara, contundente, entre otras personas, y ha logrado unos triunfos que no van a ser solo benéficos para él, sino para el respeto del Estado social y democrático de derecho. Si un juez dice sí y el otro dice no, no hay dos sentencias conformes. Entonces, ese es el procedimiento canónico. Requiere 3 sentencias conformes. Entonces hay que buscar otra instancia para que haga la conformidad o con la primera o con la segunda. Todavía no sabemos qué va a decir la Corte Constitucional, pero si llega a decir eso, nos tenemos que preparar es para una tercera instancia. El caso de Andrés Felipe Arias sí tiene una connotación política de intolerancia. Hay quienes consideramos, como yo y muchos colombianos, que es un hombre absolutamente honesto y que repitió una conducta que todos los ministros de Agricultura habían realizado la misma conducta sin apropiarse de un solo peso. Los tipos penales por los que condenan a Andrés Felipe Arias, si mi memoria no recuerdo, es celebración indebida de contratos y peculados a favores de terceros. Yo insisto en el salvamento de voto de uno de los magistrados de la sala penal, como acertadamente lo dice el doctor Arrubla, fue la sala penal. Hay un salvamento de voto. Vean que uno de esos magistrados hace un planteamiento y no es cualquier salvamento de voto.
qué mejor que una segunda instancia independiente, imparcial, revise esa decisión. Arias no ha tenido la posibilidad de segunda instancia y ya el Comité de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, en el caso 2537, le dio la posibilidad de tener esa doble instancia. O sea, a nivel internacional ya también se lo están reconociendo. Dos, para los que no son penalistas, acá no se está debatiendo si existe doble instancia o no para aforados. En este momento ya en Colombia existe doble instancia. Lo que se pretende es que se le aplique a Andrés Felipe Arias. Todos esos procesos van a tener que revisarlos, correcto. Y son muchos. Haga usted la cuenta, todos los que se fueron condenados por parapolítica, por la yidispolítica, por todo eso, que fueron condenados y algunos absueltos, porque también hay que hacer la cuenta, en única instancia, pues entonces si van a tener derecho a las dos sentencias conformes, pues entonces es para todos. Aquí lo primero que hubo, y hay que decirlo, es que fue una gran equivocación del legislativo en un acto legislativo, hacer una reforma abriendo un poco de salas en la Corte. Debió haber dejado la Corte como la órgano de cierre y más bien haber llevado la competencia de los abogados a tribunales o a otra cosa. Yo quiero añadir a lo que ya he expresado respecto del salvamento de voto, es muy importante, que también la Procuraduría General de la Nación en la audiencia contra Andrés Felipe Arias pidió la absolución de Andrés Felipe Arias. Es que la Corte hizo lo que tenía que hacer, cumplió el debido proceso de ese momento, que además el debido proceso estaba señalado en la Constitución. Todo fallo judicial tiene algún componente político, diferente a politiquero. Pero ¿fue desproporcionada la condena, doctor Iván? Claro que fue desproporcionada y la prueba absolutamente mal valorada, pero eso no es un tema que lo vea yo de manera imparcial. Yo ahí tengo una posición parcial porque tengo intereses profesionales en ese, y ese debate seguramente lo podemos dar en muchos aspectos. Lo que sí es cierto es que era un momento del país muy complicado. Y, por ejemplo, la magistrada María del Rosario González incluso había pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana y había hecho algunas manifestaciones sobre el gobierno, y para nadie es un secreto que vinculaban a Andrés Felipe Arias con el presidente de entonces, Álvaro Uribe, y tanto que le decían Uribito. Si a Santrich le dieron todas las garantías, ¿por qué no se las van a dar a Arias? Andrés Felipe nunca se fue fugado de Colombia, él estaba en libertad. Andrés Felipe no se apropió de un solo peso del Estado colombiano. Ese convenio del IICA, como muy bien lo señaló el exministro Felipe Henao, es un mecanismo de cooperación internacional que han ejecutado todos los ministros de Agricultura. El proceso es que aquí vamos a desenterrar todo lo que se había hecho en el pasado, que lo hizo la Corte cumpliendo el debido proceso. Es que ese es el problema. El problema es la cosa juzgada. Los resultados de lo que haga la Corte para Andrés Felipe y para otros pueden ser tres. Primero, que confirmen la sentencia en su totalidad. Segundo, que disminuyan la pena y entonces se mirará qué pasa con el fallo. Y la tercera, que lo absuelvan. Eso es lo que uno pide, que se respete ese debido proceso, que se aplique la favorabilidad como principio, como su principio del principio de legalidad, que está reconocido pues hace muchísimo tiempo en el mundo y que causó hasta revoluciones. El doctor Cancino y yo salimos separadamente, pero coincidiendo ideológicamente, a defender desde el punto de vista jurídico a Claudia López, porque le abrieron una investigación penal por el tema de la pandemia. Petro, gracias a esas garantías universales, puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender una decisión disciplinaria que lo alejó de su cargo. Las garantías son para todos. Petro, la decisión de la Comisión Interamericana se la aplicaron inmediatamente, pero a Andrés Felipe Arias no le han aplicado la decisión de un organismo internacional de manera inmediata. Entonces hay que ser coherentes en Colombia también. Cuando fue alcalde de Bogotá. Así ¿A es. eso se refiere, Iván? Sí, señora, a eso me refiero. Ahora, pero doctora, Petro volvió a su puesto no por la decisión internacional, por una decisión del Consejo de Estado. Es que esto es una república soberana. Soberana, pero claro que le aplicaron una medida cautelar que lo protege. En cambio, las medidas que le han aplicado
a sector de otro grupo político no se la aplican. Es como si hubiera aquí un criterio muchas veces selectivo en algún sector de la justicia, porque todo lo de la izquierda fluye